Amigos, bienvenidos. Hace mucho tiempo que los peruanos sentimos que necesitamos un mejor país para desarrollar nuestros proyectos, tanto personales como de país. Y por una u otra razón terminamos siempre frustrados. Abriendo Caminos es un programa en el que buscaremos las salidas, cómo hacer del Perú un mejor país donde vivir. El punto de partida es el trabajo que realizaron Francisco Sagasti y Max Hernández en Agenda Perú. Y está aquí con nosotros el iniciador de la idea, Francisco Sagasti. Francisco. Muchas gracias, Zenaida. Creo que va a ser una oportunidad muy interesante de poder mostrar qué es lo que está pasando en nuestro país. Están pasando mucho más cosas de las que creemos, y en el trabajo que hicimos en Agenda Perú durante todos los 90 y un poquito más, tratamos de entender, en primer lugar, qué nos estaba pasando y cuáles son las respuestas que la ciudadanía, que las propias personas a nivel de todo el país se están dando a sus problemas. Pobreza, desigualdad, exclusión, también nuestras cualidades, supongo. Por supuesto, salen no solamente los problemas, sino la manera en que lo estamos abordando. Y una cosa interesante que encontramos es una especie de fermento renovador. Algo está pasando. Algo está pasando. A ver si nos lo dice también Rafa León, que ha recorrido el interior del país en los últimos tiempos intensamente, como nadie. Rafa, bienvenido. Gracias, Nadia. ¿Cómo está, Francisco? Pues yo no sé qué cosa está pasando, pero sí, en efecto. Algo pasa. Algo pasa que no coincide, felizmente, con la sensación dominante, por lo menos en la capital o en ciertas ciudades, que es opresiva, que nos tira siempre abajo, ¿no? Más bien, cuando uno recorre un poco el país, encuentra, primero, que hay una enorme diversidad, segundo, que no todos los seres humanos tienen que nacer, vivir y morir de la misma manera. Y después, que hay una infinidad de caminos ya abiertos y muchos otros también por abrir, ¿no? Y bueno, eso es lo que veremos pues en esta serie de programas, ¿no? Para comenzar, vamos a ver un video de Agenda Perú. Hace más de 12 años, Agenda Perú inició un esfuerzo participativo para identificar los principales problemas de nuestro país y cómo solucionarlos. Francisco Sagasti y Max Hernández organizaron consultas con expertos y con ciudadanos en todo el país para promover el diálogo y el consenso acerca de temas claves para el desarrollo del Perú. Se realizaron cientos de entrevistas, talleres, reuniones de trabajo, seminarios, encuestas de opinión y grupos focales, donde participaron miles de peruanos y peruanas de diferentes puntos de vista y que tenían diversas experiencias de trabajo en sus regiones. Tienen muchas potencialidades de desarrollo. Como resultado, se publicaron más de 20 libros y monografías y se diseñó una estrategia de desarrollo hasta el año 2020, abarcando temas económicos, sociales, ambientales, territoriales y reformas institucionales, además de política exterior e identidad cultural. Además, se capacitó en planeamiento estratégico a decenas de directivos y funcionarios del Estado. Pero sin duda lo más importante fue la promoción del diálogo y el consenso entre los líderes del país. No podemos dejar cantidad de pueblos, pero tienen recursos. Poco a poco, los temas de gobernabilidad democrática, reformas institucionales y estrategia de desarrollo con visión de futuro han ido ganando espacio y lugar en la vida política de nuestro país. Una de las ideas centrales es que un futuro mejor no lo hacen solamente los expertos, lo que estamos haciendo acá también los ciudadanos. Así es, una de las cosas que tratamos de hacer, y no sé hasta qué punto lo logramos en Agenda Perú, fue contrastar los puntos de vista de los expertos, los estudiosos, con la de la ciudadanía en general. Claro. Todas las personas que viven y sufren. Lo que Dime una cosa, ¿en qué años se ha hecho el trabajo de campo más significativo de Agenda? Empezamos en 1993 y terminamos aproximadamente en el 2001. Estuvimos visitando alrededor de 120 ciudades, poblados en todo el país. Dime una cosa, si en ese entonces le hubieras preguntado a la gente que participaba en estos eventos, ¿usted es rico o pobre?
¿Qué salía? ¿Cómo creen ustedes que se sentía la gente? Salía una cosa media rara, la gente estaba desconcertada, era un proceso de cambios, el Estado estaba cambiando, teníamos un gobierno autoritario, salíamos de toda la época de la violencia, había un gran desconcierto y poca claridad, por decirlo así. Porque se maneja mucho esto, ¿no?, de que el peruano o el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Así es, ese es una especie de eslogan nacional que va acompañado de otro igualmente fatal, que es cuándo fue que se jodió el Perú, ¿no? Sobre lo primero. Sí, no, pero antes de eso, mira una cosa importante, de lo que salió de todas esas consultas, a pesar de que he dicho que estaba la gente desconcertada y no había muchas ideas, ni claridad y problemas, salieron 4 o 5 temas centrales que espero que los podamos desarrollar, Zenaida y Rafa, a lo largo de estos programas. De acuerdo, vámonos a la calle ahora. Vamos a escuchar a la gente si siente que el Perú es un país rico o pobre. Una pregunta bien difícil de responder, sinceramente. Nosotros somos un país rico, lo que pasa es que no sabemos explotar nuestra riqueza. Es un país rico en recursos. Pobre. Perú es rico en todo, pero el Perú no lo aprovecha. Culturalmente rico, económicamente pobre. Rico potencialmente y pobre por los gobernantes. Rico. ¿Perú es rico? Es rico, claro que sí. Rico. Bueno, un conocimiento quizás. Rico en todo. Lamentablemente no sabemos administrar nuestro dinero. Somos ricos en toda la naturaleza por las zonas arqueológicas que tenemos en el Perú. Era rico hace tiempo, pero allá abajo ya. Se perdió todo, se llevó todo, no hay nada ya. Es un país rico que es explotado por empresas que lo saquean. No, para mí no es tan rico ni tan pobre. País pobre. Como patrimonio, como cultura, somos un país bastante rico. Lleno de riqueza, pero habría que explotar la riqueza. Es rico, pero mal administrado. En vía de desarrollo puede ser. No es un país rico, es un país riquísimo. Rico por la naturaleza que tiene. Es un país rico, pero los peruanos somos pobres. Los peruanos no saben lo que tienen. Perú es un país rico para los extranjeros, pobre para los peruanos. Es rico en minerales y rico en su naturaleza, pero es pobre en economía, ¿no? Perú es un sentado en un banco de oro. El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro, ¿lo volvieron a decir? Sí. Yo no sé de dónde ha salido esa idea. A veces pienso que cargamos todavía con el peso de haber sido un imperio y que lo hemos perdido todo, ¿no? Pero hay esa cosa derrotista que yo no sé qué cosa explica o qué necesidades, qué vacíos afectivos personales está llenando. Pero ¿no? Peor todavía, ¿no? Nos sentimos como lastimados, ¿no? Sí. Lo han llevado todo. Pero hay un cierto sentimiento de... Resentimiento. Más que resentimiento, de estar abatidos, de que no pueden salir las cosas adelante. Por lo menos en la calle, y sin embargo lo que estamos viendo en el interior del país, como decías antes, Rafa, son muchísimas cosas que están pasando, que están sucediendo de manera positiva. Sí, pero también hay ese consenso, ¿no?, que hay que discutirlo acá. Es una oportunidad muy interesante de traspasarlo, de analizarlo, de ver qué cosa contiene, ¿no? Bueno, eso dice la calle. Ahora vamos a ver qué dicen los expertos. En efecto, desde que nos integramos a la División Internacional del Trabajo, a mediados del siglo XIX, con el guano, de ahí en adelante somos pordioseros efectivamente sentados en un trono de oro. Siempre hemos tenido grandes oportunidades. Después del guano vino el salitre, vino el caucho, petróleo, marines pescado. Ahora estamos sentados en un enorme banco de oro que proviene de la minería, y a pesar de eso la pobreza sigue afectando a prácticamente la mitad de la población del Perú. Ese es uno de los más grandes mitos que se han inventado en este país, y cuando lo escucho a mí me deprime. Si queremos parafrasearlo, para mí el Perú es un ignorante sentado en un banco de potencialidades. Rico en recursos, rico en oportunidades, muy pobre en liderazgo, muy pobre en clase dirigente. Esa es nuestra tragedia y ese es el contraste entre el oro y el mendigo, ¿no? No es que sea escaso en recursos naturales, tiene abundancia de recursos naturales, pero tiene una geografía, por ejemplo, que le hace la cosa más difícil en la extracción de los recursos. Entonces, esto va a costar en temas de infraestructura, hay que desarrollar toda una infraestructura física para interconectar a la población y hacer que toda esté incluida, digamos. Entonces, creo que como país rico no nos podemos ver. Los países ricos hoy en día son países que han desarrollado su inversión en conocimiento. Creo que el Perú tiene riquezas naturales importantes, en parte en la minería, pero en buena parte en nuestra biodiversidad. Creo que no aprovechamos esas riquezas,
Pero creo que no somos mentiros, porque creo que el pueblo peruano es un pueblo muy trabajador y esforzado. Y yo diría que el Perú es un país pobre en su situación actual, pero es rico en su potencialidad. Pero que es pobre lamentablemente porque la forma como está organizado socialmente y estatalmente no le ha permitido aprovechar esa riqueza potencial y de su propio pueblo, ¿no? Yo sí creo que el Perú es un país rico en muchas cosas, en biodiversidad, en tradiciones, en cultura. Es pobre, muy pobre, en cuanto la mitad de nuestra población vive bajo el umbral de pobreza y un cuarto bajo el umbral de pobreza extrema. Pensaría abordar el tema de la relación riqueza-pobreza en términos de desigualdad, ¿no? Esto es un país marcado por una desigualdad cada vez más creciente. Vivimos en el continente más desigual del planeta. El Perú describe una economía pobre. Dista mucho de estar sentado en un banco de oro. Existe muchísimo por hacer. Si la metáfora tuvo algún sentido alguna vez, la hizo en épocas en las cuales los recursos naturales eran los principales predictores de riqueza. Hoy día, los índices económicos, los índices de desarrollo humano, describen los desgarradores niveles de pobreza que hoy día nos caracterizan. Lo dicho, tenemos enormes potencialidades, pero estamos lejos todavía de ser un país rico. Los países ricos, hemos escuchado decir muy claramente, son los que han invertido en conocimiento. No necesariamente y no ahora aquellos que tienen recursos naturales, ¿no? Claro. Sino aquellos que saben identificarlos y manejarlos. Claro. No, y darles valor agregado y explotarlos racionalmente, conservándolos por un lado y utilizándolos efectivamente. En realidad, en todo el mundo son pocos los países que han hecho el salto de ser países exclusivamente productores de materias primas y convertirse en países capaces de producir productos de alta tecnología. Pero eso es posible, se puede hacer, y ese es el gran desafío que tenemos los peruanos, en vez de simplemente, como decía Jürgen Schul, meter la mano debajo del banco y sacar otra vez más oro de diferentes tipos. Eso es lo que hemos hecho siempre. Toda la vida, exactamente. Pero la pregunta, sin embargo, creo, para este programa, es ¿por qué nos sentimos así? ¿No? Trataremos de resolver a lo largo del programa esta inquietud. Bueno, sí, yo creo que vamos a empezar a encontrar algunas respuestas en todas partes del país y la idea es compartirlas para que nos demos cuenta cómo mejorar. Antes nos vamos a la pausa. En la primera parte hemos preguntado a las personas qué piensan sobre el país, si es rico o pobre. Ahora les preguntamos a ellos mismos si se sienten ricos o pobres. Vamos a verlo. Pobre, pero con un país rico. Pobre no creo, ¿no? Una persona humilde nada más. Rica, porque tengo mis alumnos que ellos son el futuro de Perú. Pobre, una persona pobre. No tan rica ni tan pobre. Rica, porque soy de Perú. Mientras trabajo y tengo que comer, no soy pobre. En nuestro país no hay personas ricas con respecto al dinero. Yo soy una persona rica, pero mi cuenta bancaria no está de acuerdo conmigo. Bueno, con el trabajo que tengo me siento bien. Rico porque tengo valores. Yo creo que clase media. Aspiro a ser rica, ¿no? Rico en conocimientos. Una persona muy rica. Yo me defino como una persona rica porque depende de uno mismo, no de... Clase media normal. Pobre no. Más o menos. Pobre, señorita Cano, no. Clase media, pobre no. Pobre, soy peruano. Pues somos miserables porque no sabemos reconocer lo que tenemos. Clase media. No, pobre como todos, ¿no? Como todo el mundo. Yo me considero una persona rica. En términos económicos, no soy rico, pero en términos de valores, en términos de capacidades o de talentos, soy una persona rica. Bueno, pobre no creo, pobre no, pero tampoco rico, intermedio. Rica porque tengo una naturaleza, tengo algo hermoso, por mi Machu Picchu. Ni pobre ni rico. Yo mismo me considero como un inquilino en este país. Los pobres nos consideramos como inquilinos. Me ha dado la impresión de que las personas quieren sentirse más o menos, ni ricos ni pobres. Perdón que te interrumpa, ¿tú te sientes rico o pobre? Rica. Aunque mi cuenta bancaria no diga lo mismo. Yo soy un rico en mal momento. No, eso es interesante, la tendencia, supongo que en todos lugares, ¿no? Es así, a ubicarse uno mismo y ante los demás en una especie de justo medio, ¿no? Que, digamos,
no ser demasiado rico para no desatar fantasías negativas, ni demasiado o envidias. Envidias, claro. Pero eso es bien peruano, ¿ah? Para desatar lástima, ¿no? Claro, pero lo interesante es que se entiende la riqueza de muchas maneras. Hemos escuchado la riqueza en términos naturales, en términos de cultura, en términos de valores. O sea que no es solamente más tener allá plata. De lo económico, claro. Eso es una cosa interesante y eso es algo que hemos visto a lo largo y ancho del país. Empieza a sentirse una especie de sensación mucho más amplia de que ser rico es algo más. Sí, pero ojo, hay gente que te está diciendo que se siente inquilina en el país. Y miserable. Y miserable. Cierto. Y eso nos indica un drama. Pero claro, un drama compartido con otras opiniones, con otras sensaciones, pero es un drama bastante generalizado, ¿no? Vamos a ver ahora qué dice nuestro panel. Realmente, en principio, lo que tú ves es claramente cómo a algunos se le dificulta ubicarse en esta dicotomía rico-pobre, ¿no? Prefieren decir soy clase media, somos intermedios, ni ricos ni pobres, que es una cosa que se daba con mucha más fuerza antes, ¿no? O sea, la gente prefiere la categoría clase media, decir soy pobre es un calificativo duro que de alguna manera implica también una cierta autocrítica, ¿no? Ese señor que dijo los pobres somos inquilinos en el Perú, yo creo que debe ser tomado muy en serio. ¿Qué hemos hecho para producir una exclusión de tal naturaleza que hay gente que siente que es inquilina en la tierra que por derecho les propia? Es cierto que acá la palabra pobre tiene connotaciones denigrantes, pero que esa maestra se haya sentido rica por tener en sus manos el porvenir de los niños es una confianza en el futuro impresionante. La persona que desde la sierra se siente orgullosa de esa riqueza que está sintiendo todos los días, también creo que está hablando desde adentro. Las sociedades tienen ciertas riquezas que a veces no percibimos. La peruana, por ejemplo, por su pasado, por su cultura, por su historia, tiene una riqueza culinaria increíble, ¿no? Y yo creo que sociedades que tienen en relación a sentidos básicos como el comer, como la música, como el hacer el amor, incluso, tienen una cultura importante, son sociedades que deben ser envidiadas por el resto. Que no valoramos suficientemente lo que tenemos. Es un hecho decir que hemos incorporado una serie de rasgos negativos en nuestra representación de nosotros mismos. Es absolutamente cierto decir que nos cuesta el optimismo. Es absolutamente cierto decir que estamos comenzando recién a mirar el futuro. Clarísimos los comentarios de Giovanna Peñaflor, Max Hernández y el historiador cusqueño Luis Nieto. Max Hernández dice, hasta nos cuesta el optimismo. Me he sorprendido. Sí, cierto. Ahora, yo no sé, de repente la pregunta es la problemática, ¿no? Y habría que ver, habría que ver las cosas de otra manera, porque creo yo que se siente uno rico o pobre en relación a un referente determinado. Y ese referente es una visión, es una manera más o menos común y consensual de ver las cosas. Mi pregunta es si en este momento los peruanos estamos caminando en función de una visión, si es que tenemos un antecedente histórico de alguna visión formulada explícitamente. De acuerdo, yo creo que eso es muy importante y esta visión es la que tiene que poder definirnos lo que es el desarrollo, tal como se está planteando en la actualidad, que se plantea en la capacidad de imaginar un futuro mejor, tener una visión, de diseñar un proyecto de vida, de escogerlo y de realizarlo libremente. Hagamos una revisión por la historia. Cristóbal Aljovín es un historiador que ha trabajado mucho el tema de visión. Vamos a verlo. El Perú tiene una rica historia de visiones de futuro. Veamos alguna de ellas. Las visiones de futuro empiezan a fines del siglo XVIII con dos personajes muy interesantes. José Baquíjano y Carrillo pensaba que debe haber una mayor representación política de las personas que viven en el Perú, principalmente de los criollos, y mayor libertad para que las leyes se apoyen en un consenso social. El otro personaje es Alonso Carrió de la Bandera, quien era muy crítico de la división entre una república española y una república de indios en el Perú y abogaba por una nación más integrada. Al iniciarse la república, Manuel Lorenzo de Vidaurre escribe su Plan del Perú y se lo dedica a Simón Bolívar. El Perú nace con una visión a futuro, con un plan de acción.
El fuerte militarismo y la anarquía política de las primeras décadas de la época republicana limita la labor de los intelectuales que solo empiezan a vincularse con la política hacia fines de los 1860. Manuel Pardo propone un reordenamiento para llegar a una república práctica, donde las leyes de mercado funcionaran, pero también el Estado tuviera un rol importante. La guerra con Chile obligó a repensar la sociedad para tomar en cuenta el problema de los indígenas. El personaje más importante de esta época fue Manuel González Prada, un hombre que ofrece diagnósticos feroces de la situación social del Perú y que aboga porque el pensamiento científico se imponga en el futuro. Al iniciarse el siglo XX, Francisco García Calderón plantea una visión optimista del Perú, argumentando que la república aristocrática estaba creando las bases para el desarrollo económico. Sin embargo, quienes proponen dos influyentes visiones de futuros en la primera mitad del siglo XX son José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Haya de la Torre. Sus planteamientos dieron razón de ser a distintas visiones del Perú y a grupos políticos importantes. Pero es Jorge Basadre quien en su libro Perú, Problema y Posibilidad resume los principales problemas y desafíos de nuestro país en la segunda mitad del siglo XX. Para Basadre, la promesa de la vida peruana ha sido incumplida y reclama un país más inclusivo, rechazando las ideas de los corruptos, los congelados insensibles y de los incendiarios destructivos. En los años 50, José del Carmen Marín, fundador del Centro de Altos Estudios Militares, CAEM, planteó que necesitamos un proyecto nacional para orientar nuestro futuro. Otro personaje importante de esta época fue Fernando Belaúnde, quien planteó un futuro vinculado a nuestras tradiciones ancestrales, pero con contenidos modernos. Este pequeño esbozo histórico muestra una tradición compleja y a veces contradictoria de visiones de futuro que han dado razón de ser a movimientos que lucharon porque estos futuros deseables se hicieran realidad en el Perú. Peruanos notables pensaron el Perú. Y entonces, ¿por qué a veces parece que somos un país de desconcertadas gentes? ¿Sabes por qué de repente? Porque sigue demasiado vigente aquello que Basadre indica como un atentado contra una visión, que es la subsistencia de la corrupción, la subsistencia de la violencia y de la indiferencia. Claro, lo importante, me parece, de lo que hemos visto anteriormente, pese a lo que nos dice Basadre, es que tenemos y hemos mostrado en nuestro país esa primera condición para poder desarrollarnos, es decir, imaginarnos una situación mejor a la que estamos. El problema es que muchas veces en el Perú nos quedamos en eso, nos imaginamos, soñamos, pero nos falta esa capacidad de vincular nuestros sueños a la realidad, de gestionar, de pasar a la parte de acción. Y es un país de marginación también. Basadre ya lo decía. Sí, claro. Pedía un país más inclusivo. Mira, en su tiempo. Y seguimos en lo mismo. Y seguimos en lo mismo. Ahora, quizá haya que ver las cosas desde otro ángulo. No tanto desde el discurso explícito, o teórico, conceptual, de la historia, de una visión, sino a partir de experiencias pequeñitas, ¿no? Yo les propongo ver el caso de Nilda Cañañaupa. ¿Quién es Nilda Cañañaupa? Cañañaupa. Cañañaupa. Nilda es una cusqueña de entre 45 y 50 años de edad. Nació en Chinchero y como toda mujer de Chinchero, ella es comunera, ciertamente. Como toda mujer de Chinchero es tejedora. Las mujeres en Chinchero nacen al lado de un telar. Eximias tejedoras. El textil cusqueño, no es solo una opinión mía, tiene las posibilidades de ser quizá el próximo gran patrimonio. Y era más valioso que el oro. Era más valioso que el oro, según las incas, crónicas, ¿no? para los incas, así es. Los españoles, cuando conquistan Cusco, no entienden cómo es que los incas protegen más telas que metales. Lo cierto es que Nilda crece cuando empieza el turismo masivo a poblar Cusco, y este turismo masivo empieza a impactar de manera negativa el tejido cusqueño, porque las mujeres de Chinchero se veían obligadas a bajar calidad, para hacer un producto más barato. Entonces se pone ella una visión, que es asegurar una generación de tejedores del textil de mayor calidad. Y en este momento Nilda, pues, en 7 comunidades tiene asegurada esta generación con más de 300 tejedoras. Mejor que lo diga ella misma, ¿no? Vamos a verla.
empezamos con el objetivo principal de rescatar las técnicas, tradiciones, usos, tinte natural de nuestros tejidos cusqueños. Cuando tú dices rescatar, ¿es porque había una situación de riesgo, de pérdida? ¿Qué pasa? ¿Qué estaba pasando con el tejido, por ejemplo, en Chincheros? En los 60s, 70s, había varias cosas que estaban sucediendo. Uno, que estaba en peligro de desaparición. Solo había ancianas, señoras de edad que estaban tejiendo, pero gente de mi edad o otras personas que estaban poniendo mayor interés no había, ¿no? Entonces, de antemano iba a desaparecer. También, ¿por qué no hacer esa misma calidad o quizás mejor calidad? ¿O es esta generación que no tiene ya esa capacidad? Por supuesto, los abuelos nos decían, ustedes no van a tener esa capacidad, porque no hay que tener paciencia, demora mucho tiempo, ahora la gente quiere solamente rápida y ganar mucha plata, ¿no? Y mucha gente también me venía diciendo, ¿y por qué tú regresas de Estados Unidos a este país para ganar este sueldo de miseria y todo, ¿no? Cuando todo el mundo quiere irse y todo. Es una actitud, es una decisión difícil. Cuando tú trabajas con tanta gente, tienes responsabilidad. Y lo económico para ti es pasar al 3er grado, 4º grado, ¿no? O sea, que es el sentido de Es el sentido, porque que te hace feliz. En algunas comunidades hay casitas de 1 piso, de 2 pisos, ahora tienen de adobe, ya no de calamina, lleno de paja, hacen baños. Se compra la ropa, en el sentido de nutrición mucho mejor. Y cuando están mal también están operándose, cosas antes no pasaba tampoco eso. O sea que esos ingresos les ayuda a mejorar su vida, su calidad de vida. Exacto. Yo pienso que sí. ¿Y qué fue lo más difícil que encontraron en Nilda? El problema más grave que tuvieron durante estos 20 años en los cuales has empezado primero a tener este sueño y luego a hacerlo poco a poco hasta que ya del 95 en adelante. ¿Cuál fue el problema principal, la dificultad? El problema principal, yo pienso hasta ahorita, es la parte comercial, de comercialización de tejidos. Tiene problemas de impuestos, el dinero siempre involucra un poco de corrupción también en las comunidades. Impresionante la mística de Nilda Cayañaupa. No es la única experiencia que tenemos. Al retornar, les mostramos más. Seguimos en Cusco, pero ahora en otra parte, en Racchi, para mostrarles una experiencia de verdad distinta. ¿No es cierto, Rafa? Efectivamente, distinta a pesar de estar en la misma región, ¿no? Lo que hemos visto es en Chinchero, una comunidad de altura, lo de Nilda, solo conectada con el Cusco, con la ciudad de Cusco. Lo que vamos a ver ahora es Racchi, es una comunidad que está a la mitad de camino entre la ciudad de Cusco y la ciudad de Puno, es decir, al sur del departamento de Cusco. Una cosa que creo que es importantísima de tener en cuenta para entender lo que vamos a ver, el 90 o más % de los pobladores de esta comunidad tienen estudios superiores. ¿En qué están formados? La mayoría son maestros, porque... Formados en Sicuani. Claro, Sicuani les queda muy cerca, hay un buen pedagógico en Sicuani. Entonces, mujeres y hombres, en su mayoría, gente, digamos, que tiene entre 30 y 40 años, o entre 25 y 40 años, son maestros. Veremos la experiencia de Racchi. La comunidad de Racchi ha vivido siempre anexa al gran templo levantado por Pachacútec a Huiracocha, y es el que estamos viendo allá atrás. ¿Y por qué hemos venido hasta acá?
porque hay un emprendimiento muy interesante. La comunidad vio por muchos años cómo el turismo llegaba para visitar el templo de Rachi, y eso a la comunidad, a la población local, no le dejaba ni un ingreso. Hasta que un día reflexionando de manera colectiva, se llegó a la conclusión de que había que iniciar un emprendimiento de desarrollo que pusiera en valor una serie de elementos comunales para atraer al turismo. El turismo vivencial ha surgido de un grupo de personas. No necesariamente turismo vivencial, sino que otro era el fin. Era más que todo lo que es la artesanía, mejoramiento de las artesanías. Pero una vez presentado el proyecto al corredor Puno Cusco, el corredor nos informaba de que ya había un grupo que estaba trabajando ya con artesanías en la comunidad de acá de Rachi. Por ahí ya no podía haber dos organizaciones con el mismo objetivo. Por ahí es lo que nos ha dado una sugerencia, una idea de turismo vivencial, y nos ha llevado a una pasantía a Puno. Ahí hemos ganado experiencias, ideas, y cuando hemos regresado nosotros acá, nos hemos fortalecidos, hemos agarrado nuestro plan de negocios presentando al corredor Puno Cusco. Vamos a formar una red, comenzando del circuito de Valle Sagrado, y va a ser integrado Cachujata, Patabambas, Pitumarca, Rachi, Llachón y Urus. Entonces vamos a hacer ahora las 6 asociaciones, vamos a formar una red. Entonces en esa red nosotros vamos a tener una oficina de informaciones en Cusco. Entonces ahí ya va a ser cuando los pasajeros lleguen, entonces van a encontrarla ya con detalle ya. Acá la comunidad, a comparación de las comunidades así vecinas, casi el 95% de los jóvenes son profesionales. Estudian en diferentes. ¿Por qué es eso? ¿Y por cómo esto es a fin de que la comunidad, así en general, es artesano. Entonces, por la producción de artesanías, ellos tenemos factor económico siquiera para educar a nuestros hijos, ¿no? Artesanía tiene que seguir, porque no debe morir. Porque también ahora estamos pensando agricultura ecológica, y también queremos poner la medicina natural. Que aquí en la zona de Rachi, desde más del fondo de las plantas acuáticas hasta la más altura, ahí encuentras en el único sitio en Rachi. Yo sé que al cabo de 10 años, toda la comunidad vamos a tener ese trabajo, y todos vamos a estar bien. Y toda la historia de esta experiencia empezó con la necesidad de un baño. Claro, hemos visto repetidas veces la imagen de un baño ahí, ¿no? Y es que efectivamente la comunidad estaba buscando una salida económica. Ellos no son, en rigor, campesinos. La propiedad de la tierra de cada una de las familias es muy pequeña, apenas alcanza para autoabastecerse, y son maestros. Entonces decidieron plantearse las cosas de otra manera, y entran en relación con un proyecto estatal, que es el proyecto Corredor Sur, que tiene financiamiento de Naciones Unidas a través del FIDA. Y el FIDA se acerca un poco para discutir qué opción se plantea a la comunidad para desarrollar. Y un comunero había observado un detalle muy importante. Los buses de turistas que van de Cusco a Puno o al revés, siempre se detienen en Rachi para ver el templo de Huiracocha. Y los turistas, cuando bajaban, estaban felices de estar donde estaban, pero querían ir al baño y no había baño. Entonces, en esta reunión con el proyecto Corredor Sur, levanta la mano y dice, apóyenos con un baño. Y a partir de ese baño, que da un resultado favorable inmediato, se empieza a articular todo el proyecto de turismo. Maravilloso. Y luego el cielo es el límite, porque empiezan a trabajar ahí, cerámica, plantas medicinales. Algo muy interesante, pero lo que vemos es, y lo que estuvimos viendo en esa visita, es una actividad productiva muy diversificada, que empieza con artesanía, luego se estanca, y como dice Rafa, de un momento al otro empiezan a buscar nuevas oportunidades, el baño se convierte en el disparadero, de ahí empiezan a formar sus propios guías para mostrar las ruinas del templo de Huiracocha, en vez de hacer que vengan otros guías, y poco a poco van pasando a diferentes tipos de actividades, y de estas actividades logran establecer las bases para un futuro mucho más razonable. Hay que rescatar su organización, ¿no? Sí. Y su disciplina también. Y la educación, para ir caminando. Y la formación, indudablemente, que se nota. Les propongo ahora ver una experiencia distinta, ya no a nivel artesanal, sino al revés, a nivel, en la otra orilla, a nivel industrial.
Netalco es una fábrica extraordinaria. Han mandado polos hasta la NASA. Así es, Netalco es un caso sumamente interesante. Es una fábrica realmente de avanzada, el otro polo opuesto a lo que ha hecho Nilda Cayañaupa. Y vamos a ver, creo, un caso sumamente interesante de cómo se puede ser competitivo a nivel mundial haciendo las cosas bien en nuestro país. Veamos Netalco. Nosotros comenzamos con ese concepto un poco abstracto que se llama competitividad y después fuimos desgranando este concepto para llegar a algo tangible. Y lo primero tangible es productividad. Productividad se identifica, mucha gente le identifica con reducción de mano de obra, por mejores métodos, mejores sistemas, pero productividad es mucho más que eso. No ganas mucho pagando los sueldos más bajos porque lo que tú necesitas es personal motivado y personal bien calificado. Y si tú tienes personal bien calificado y no pagas bien, se te va. Tan simple como eso. Entonces lo que necesitas es tener buenos métodos, tener buenos sistemas, ¿no es cierto? Ahorrar en mano de obra definitivamente, pero necesitas dar valor agregado. También necesitas eficiencia, o sea, reducir mermas como el que más en el mundo. Si tú defines eso en tu formulación estratégica, todo lo demás cae por su propio peso. Tienes que dirigirte a un segmento de mercado que aprecie el valor agregado. Tienes que utilizar materias primas que sean de calidad. Tienes que diseñar tu fábrica de modo tal que puedas tú contribuir al valor agregado con calidad apropiada. Tienes que tener sistemas que te permitan cumplir con las fechas a tiempo. Tienes que tener maquinaria y equipos en general que te permitan darle un buen servicio al cliente. O sea, todo eso parte de una primera definición. Queremos productos con alto valor agregado, ¿no es cierto? Y con alta calidad. Y en eso estamos ahora. Somos una empresa con unos sistemas envidiables, probablemente únicos en el mundo, ¿no es cierto? Estamos diseñando un sistema integrado en este momento en conjunto con una empresa brasilera para tener, digamos, todo un sistema integrado en producción, o sea, todas las etapas de producción con administración, que es, repito, un intento casi único. ¿Cómo te imaginas tú? ¿Cuál es tu visión para el futuro de Netalco y de la industria textil peruana en los próximos 10 a 15 años? ¿Cómo la ves? Mira, nosotros nos vemos, el 2010 por lo menos, complicándonos más la vida, ¿no es cierto? Nos vemos haciendo prendas más especiales, con mayor valor agregado, aquellas donde a la competencia le sea difícil participar. Y todo esto con una gran eficiencia, con una gran productividad y siendo, como consecuencia de todo ello, competitivos. Demostrado, en el Perú se hacen productos con alto valor agregado. Y además, a 10 años, el gerente de Netalco se ve complicándose más la vida, haciendo cosas que los demás no pueden hacer. Esa es la idea, y es interesante ver el origen de Netalco. Esta era una planta que pertenecía a una transnacional, Bunge-Born, la Fabril, exacto, y a mediados de los 90 decidieron irse del Perú, y lo que sucedió fue algo interesante. Los propios gerentes y funcionarios decidieron comprarle la fábrica, conseguir inversionistas y capital, y ellos mismos se fajaron y empezaron a convertir a Netalco en lo que es en este momento. Una empresa que tiene alrededor de 2.000 trabajadores. ¿Que les paga bien? Esa es una de las cosas que me gusta del testimonio de Carlos Castro, que está demostrando que no todo el empresariado peruano es como la caricatura lo dice, ¿no? Una persona mercantilista que lo único que quiere es sacarle el jugo al trabajador. Ya eso ha estado cambiando, ha estado cambiando. Yo creo que estamos viendo ahora toda una nueva generación de empresarios en nuestro país que están cambiando la actitud tradicional que tenían los empresarios privados. Esa es una muy buena noticia. Nos vamos a la pausa final. La conclusión de este primer programa es que hay diversas maneras de ver el futuro y también caminos para realizar los sueños. Sí, pero creo que deberíamos saber que una sobredosis de sueños también puede traer un empacho, ¿no? O que hay sueños
realmente insuficientes. O idealizados. Muy baratos. A mí me encanta lo de Nilda, me encanta todo lo que hemos visto. Sin embargo, no dejo de preguntarme. Nilda, con el proyecto de textiles, le asegura a 300 comuneras del Cusco un ingreso diario promedio de $2 a cada una. 7 soles. 6 soles. 7 Horrible, claro. No pueden vivir con ese pero dinero. eso es por encima de lo que tenían antes como subsistencia. No, es el jornal diario. Correcto. Es el ingreso por el trabajo de todo el día, absolutamente insuficiente. Claro, tiene el inmenso valor de que eso está rescatando una técnica ancestral que puede ser un bien patrimonial. Sin embargo, en el día a día, ¿cómo subsistes con $2 La diarios? mística no llena la olla. No llena la olla. Sin embargo, yo me remito a lo que nos dice Nilda, que han mejorado su situación, que se atienden en los médicos, que se han salido de los programas Eso también es cierto. asistenciales, que han mejorado su casa. Caramba, para ellos, incluso esos $2 es un enorme cambio en su calidad de vida. Y por algo se empieza, no es suficiente. Pero no por podemos algo estar contentos, con eso no podemos estar contentos. Eso nos indica más bien que la brecha en el Perú es enorme entre los que tienen 6 soles para comer en el día y los que se gastan en un almuerzo. Sí, lo que sea. El cielo es el límite. Sino que además tener que considerar que es un gran logro que haya 300 familias que reciben $2 diarios, ¿no? Horror. Estamos en el foso todavía. Bueno, Francisco. pero estamos por lo menos mirando cómo salir. Miremos de manera optimista el futuro. Vamos a hacer un repaso de algunas cosas que nos han dicho nuestros invitados en este programa. Rica porque tengo una naturaleza, tengo algo hermoso. Por mi Machu Picchu. Rica porque tengo mis alumnos que ellos son el futuro del Perú. Que esa maestra se haya sentido rica por tener en sus manos el porvenir de los niños es una confianza en el futuro impresionante. En algunas comunidades hay casitas de 1 piso, de 2 pisos, ahora tienen de adobe, ya no de calamina, ya no de paja, hacen baños, se compra la ropa. Mejoran la cocina. En el sentido de nutrición mucho mejor. Y cuando están mal también están operándose, es cosas. Antes usan no para pasaba salud, tampoco no eso. O sea que esos ingresos les ayuda a mejorar su vida, su calidad de vida. Exacto. Yo pienso que sí. Vamos a formar una red, comenzando del circuito de Valle Sagrado, y va a ser integrado Cachujata, o Patabambas, Pitumarca, Racchi, Yachón y Urus. Entonces, en esa red nosotros vamos a tener una oficina de informaciones en Cusco. Mira, nosotros nos vemos el 2010 por lo menos, buscándonos más la vida, ¿cierto? Nos vemos haciendo prendas más especiales, con mayor valor agregado, aquellas donde a la competencia le sea difícil participar. Retomamos el optimismo. Se pueden lograr los sueños, pero tiene que hacerse con mucha mística, con mucha coherencia y transparencia. Disciplina también, ¿no es cierto? También, para empezar, yo creo que hay que saber lo mal que estamos. Si no sabemos realmente cómo estamos y no logramos imaginarnos una situación mejor, un Perú mejor, va a ser muy difícil salir de donde estamos. Y creo que lo que estamos empezando a ver en estos casos es intentos aislados, quizá cada uno por su lado, pero de empezar a salir, a soñar y realizar los sueños. ¿Pero qué cosas en común encontramos en las 3 experiencias? Yo creo que hay muchas cosas, acaba de decir Zenaida, persistencia, consistencia. Hemos visto, por ejemplo, cuando en Racchi empezaron con un programa y no se pudo hacer, bueno, no se quedaron, no se puede hacer ese programa, sino buscaron otras opciones, otras alternativas. Yo creo que esa capacidad de responder ante la adversidad es, en primer lugar, algo importantísimo. Mística. Un segundo tema es también, Zenaida, la diversidad de formas que has mencionado tú, Rafa. Y la transparencia. Si no hay transparencia, no hay nada. No, claro, seguimos con los 3 enemigos que mencionabas, Adri: la indiferencia, la corrupción y la violencia. Y a mí me parece interesante también este asunto de una especie de austeridad frente a la vida, sobre todo por parte de los líderes, ¿no? No me gusta la palabra porque es demasiado cristiana, pero una cierta renuncia, digámoslo así, de algún estándar de comodidad material o de gloria en función del cumplimiento de un y además objetivo. que golpeen la cara a los que no tienen, exactamente, a los que reciben 6 soles al día o 3 soles. Lo interesante es cuando vemos y reflexionando sobre lo que hemos visto ahora y lo que vimos en Agenda Perú, hay 2 o 3 ideas centrales que también vuelven a salir y que no hemos rescatado lo suficiente. En primer lugar, el tema de colaborar. Vimos, como nos decían los comuneros de Racchi, que van a trabajar en red, colaborando con otros. Hay que articularse para que las cosas salgan bien.
En segundo lugar, la vinculación con el resto del mundo. En todos los casos está el mundo exterior, la globalización, por decirlo así, con el mundo local. En Rachi los turistas, en el caso de Nila Cayañaupa, el apoyo que recibió de afuera y los textiles que exporta, en el caso de Netalco mucho más claro, la capacidad local de producir y exportar a todo el mundo. En un mundo globalizado como este no puede no pensarse en eso, ¿no? Definitivamente. Es una obligación. Imagínense ustedes qué sucedería si es que todos estos casos, todos estos ejemplos un poco aislados que están funcionando a nivel de todo el país, tuviera una articulación desde arriba, todo lo que podríamos hacer. Sí, no quiero aparecer estatista ni velasquista ni esas cosas, pero creo que para que eso ocurra, la única condición es un Estado eficiente y con capacidad de articulación, ¿no? Y capacidad, de apoyarnos en los diferentes momentos y etapas de nuestra vida, ¿no? Aunque hay que decir tampoco que no hay recetas cerradas. Las cosas hay que hacerlas bien, ¿no es cierto? Este programa es abierto. Les dejamos la misión de pensar en cuáles son los pasos, los caminos hacia un futuro mejor. Y en eso también le hemos preguntado a la gente de la calle, diciéndoles muchas gracias por su atención. Hemos terminado. Vamos a ver el video. Cambiar la mentalidad de los peruanos. Más trabajo en el Perú para todo el mundo, ¿no? En primer lugar hay que concientizar a la gente. Trabajo. Seguir los valores nada más. Educación. Aquí en el Estado tendría que haber una modernización total, ¿no? Más trabajo tiene que haber, ¿verdad? Cambiar la mentalidad de los peruanos y ser gente más solidaria. Cambiar a los presidentes, cambiar al Congreso, todo. Empezamos por el tema de capital humano. Trabajar duro, así para que no nos gane la angustia.